Buenos días chicos, el tema de hoy es de primeros auxilios, es el tema de contusiones. Las contusiones clasifican en tres: fracturas, esguinces y luxaciones. Es un tema muy fácil, solamente es diferenciar qué es una fractura, qué es un esguince y qué es una luxación, ya que cada una tiene diferente estructura en donde va a provocar la lesión, pero en sí está fácil el tema. Mm, Este tema, lo que es importante en cuestión de enfermería es saber identificar cada uno y el tratamiento que se le va a brindar a cada uno para no manipular tanto y el tipo de estudios que vamos a mandar a hacer para identificar el grado de la lesión. Este es el único tema, al parecer, que va a venir en el examen de primeros auxilios y esperemos que pronto regresemos a clases, si está contemplado para el primero de junio, si no seguiríamos las clases igual de la misma manera. También le enviaré junto con el enlace del video esta presentación para si gustan imprimir la presentación o simplemente tener en su celular y leer y repasar las definiciones y los temas importantes de cada una de las clasificación de las contusiones. Y primero vamos a empezar con la definición de contusión. En sí, una contusión son lesiones sin pérdida de la continuidad de la piel causadas por el impacto de un objeto contra el organismo. Provoca hemorragias de los tejidos debajo de la piel, llamado hematoma, o sea, cuando se pone morada cierta parte donde te golpeaste, donde fue dañada el tejido. Y puede presentarse de forma inmediata o de forma tardía. En sí, una contusión es el impacto de una superficie o de un objeto con el organismo, ya sea con una fuerza mayor o menor. Pero eso va a provocar una contusión. Hay unas contusiones, pues obvio no va a haber daño en las estructuras, solamente va a haber un hematoma o a nivel de la piel, pues puede provocar una herida, pero no puede provocar un daño permanente o deteriorar la movilidad del paciente. Pero en sí se clasifica como contusión, ya que hay un impacto con el organismo. El síntoma principal de las contusiones va a ser el dolor. Ya dependiendo del umbral del dolor del paciente, vamos a clasificar el grado de la lesión. ¿Cómo vamos a valorar el grado de dolor? Simplemente preguntándole al paciente del 0 al 10 qué tan fuerte es el dolor. Él te va a decir 6, pues vamos a la escala de EVA, que la escala de EVA es del dolor, vamos a clasificar 6 de 10. Pero también tenemos que ver las fases del paciente o cómo se expresa el paciente en cuestión del dolor, porque hay unos que te van a comentar que tienen muchísimo dolor para que le pongas medicamento para que lo atiendas, cuando sabemos que ese tipo de lesión a lo mejor no le va a provocar tanto dolor. Cuando es más grave, cuando no tiene, no puede mover cierto miembro, o cuando son fracturas expuestas o una luxación. Vamos a empezar con esguince. Que esguince se lo tienen que aprender, que es la lesión de ligamentos que rodean a una articulación por movimientos articular forzado. La lesión de ligamentos se la tienen que aprender nada más para decir que es un esguince. Ligamentos, esguince. Así es como lo van a ir clasificando para que no se revuelvan. Es la distensión o una ruptura completa de los tejidos conectivos estabilizadores, o sea, los ligamentos. Puede ser una distensión, o sea, un estiramiento o una ruptura, ya sea parcial o completa, de los mismos ligamentos. Afectan fundamentalmente al tejido ligamentoso y capsular. Los tendones también pueden verse afectados de forma secundaria. Al momento que hay un estiramiento o una hiperextensión en los ligamentos, pues podemos dañar también vasos sanguíneos, que puede ser una ruptura de los vasos y se va a pensar a poner también un hematoma, o sea, morado. Y a nivel de los tendones, también incluso podemos dañar músculo, pero en sí un esguince es en ligamentos. La frecuencia, generalmente las incidencias es mayor en jóvenes y mujeres por ser más laxos, o sea, laxos aunque se exponen más. Un ejemplo, en los jóvenes por el tipo de ambiente en el que se desarrollan, las actividades que realizan, los deportes que realizan, pues en sí los jóvenes en la actualidad pues tienen menos precaución y es por eso que se lleva a cabo
mayor frecuencia las luxaciones, perdón, los esguinces. Y en mujeres, por ser más laxos en cuestión del uso de tacón, ya que es muy frecuente y en el tobillo es una de las zonas más frecuentes para presentarse con un esguince. Incluso en muñecas, codos, pero más frecuente es en tobillo. E incluso tampoco personas que no usan tacón, simplemente cuando están haciendo deporte o incluso al momento de caminar. Hay unos que por el sobrepeso tienden a doblarse ya sea para la parte interna o externa del tobillo y ahí se presenta el esguince. Mecanismos de producción. El movimiento articular forzado en cualquier eje, aquí es donde le decía, puede ser por lado externo, interno, hacia atrás, hacia adelante, es dependiendo la fuerza en la cual o el mecanismo en la cual va a producir el esguince en los ligamentos, ya sea ya sea haciendo un ejercicio, haciendo un deporte, pues vamos a manejar el nivel de ligamentos. Si se fijan, estos dos rojitos son los ligamentos. Aquí hay una hiperextensión y aquí se pueden visibilizar de mejor manera. Al momento que hay una hiperextensión, todos los ligamentos, incluso el de abajo, se estiran y puede llegar a cabo una ruptura o solamente una extensión y puedes empezar con la inflamación. O si hay ruptura, pues literal se rompen todos los ligamentos y quedan divididos en dos partes. Y así es cuando tenemos que ya inmovilizar y por cierto tiempo o literal enviarlo a cirugía para que unan los ligamentos. Se clasifican los esguinces de primero, segundo y tercer grado. En el primer grado solamente va a haber distensión, o sea, un estiramiento, caracterizado por el dolor moderado, escasa inflamación y motilidad normal. O sea, el paciente va a llegar a urgencias, solamente se va a decir que le duele un poco el tobillo, pero ves que sí lo puede movilizar, tú le vas a decir que pueda camine, que lo apoye, que levante el empeine, que lo mueva de un lado a otro y tú vas a valorar al paciente si puede hacer estas actividades. Y si lo puede mover bien, solamente vamos a decirlo, a clasificarlo de primer grado, porque no está tan edematizado y puede hacer su función sin ningún problema. Solamente va a provocar el dolor porque fue un estiramiento del ligamento. En segundo grado ya no hay una ruptura parcial en el que hay dolor, pérdida moderada de la función, inflamación y a veces inestabilidad ligera. O sea, el ligamento puede romperse solamente la mitad o alguna parte del ligamento sin ser totalmente roto, solamente es parcial. Hay mucho dolor, pérdida moderada de la función, o sea, ya no van a poder apoyarlo, ya no van a poder flexionar, ni moverlo de un lado hacia otro. Inflamación, pues va a ser muy caracterizado. Hay unos que están súper edematizados, le vas a ver el tobillo súper edematizado y aparte puede provocar el hematoma. En esta parte ya puede ver un hematoma por el grado en el que está el esguince. Inestabilidad, o sea que ya no van a poder separar, al momento de apoyarlo se les puede doblar otra vez porque los ligamentos a lo mejor por la misma inflamación ya no lo ya no poder flexionar y poder caminar o pisar alguna superficie. Y en tercer grado ya la ruptura total, o sea se separa el ligamento a la mitad o en varias partes. Es muy doloroso por lo mismo, gran inflamación, pérdida importante de la función, inestabilidad manifiesta. O sea, aquí literal ya no se va a poder mover nada, ni lo va a poder apoyar, incluso lo vas a tocar y ya va a sentir dolor. Aquí el esguince de primer grado, si se fijan, está rojo los ligamentos, pero no hay ruptura, solamente se pusieron rojo porque están inflamados, porque hubo una hiperextensión. Hiper es el aumento de la extensión, o sea, de la elasticidad de los ligamentos. En el grado 2, si se fijan, en la ruptura parcial, solamente está la mitad, el ligamento todavía sigue conectado con las articulaciones, pero el ligamento sí está dañado en su estructura a la mitad y por eso se clasifica en grado 2. Y en grado
3, si se fijan, puede ser la ruptura total de un ligamento o varios ligamentos, dependiendo el grado de hiperextensión en la cual los ligamentos llegaron a su nivel máximo. Entonces, se les dobló el tobillo y hubo una hiperextensión, a lo mejor por el peso se apoyó de más o fue muy grave el doblez y probablemente o aquí en el esguince en grado 3 ya se rompieron todos los ligamentos. Aquí la mayoría se mandan a trauma para que lo valore y ver si necesita cirugía o solamente inmovilizar por determinado tiempo, pero esta recuperación se va a hacer muy tardía. Factores de riesgo, pues la actividad física, o sea, hacer actividad física sin calentamiento, sin calzado o ropa deportiva adecuada, bajo tono muscular, o sea que nuestros músculos no estén tan resistentes para soportar tanto peso, tanto ejercicio. Alteraciones anatómicas, algunas pacientes nacen con lesiones en huesos o malformaciones en algunas extremidades. Eso provoca también un esguince. O alteraciones anatómicas también puede ser en que hay unos que no, nacen con incoordinación motora, pues por lo mismo que tienen más riesgo de caerse o doblarse alguna extremidad. El tipo de calzado, pues tacón alto de aguja, pues es como el de las mujeres, que la mayoría es el más común en un esguince en tobillo por doblarse el pie por causa del calzado. Síntomas generales, pues es inflamación, ya depende del grado de esguince, es la inflamación, el dolor, inestabilidad articular, o sea, no van a poder mover de un lado hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, nuestra articulación. Hematoma, o sea, si se rompió un vaso sanguíneo, se va a empezar a salir la sangre, o sea, una hemorragia en la parte interna y va a provocar un hematoma. Hipotencia funcional, o sea, él va a tener muchísimo dolor y en la cual le va a dar desesperación ya que no va a poder apoyar o mover cierto miembro. Contracturas debido al dolor. A nivel del dolor, el músculo es el que va a estar recepcionando ya que se va a generar la fuerza a nivel del músculo ya que los ligamentos no van a poder hacer su función, el músculo se puede hacer una contracción o incluso al momento de esa extremidad o ese miembro o esa parte del cuerpo no lo utilizas, el tono muscular empieza a disminuir y de repente empiezan las contracturas muscular por la falta de movimientos. Las localizaciones más comunes es en el cuerpo en cuestión de los esguinces, es en el tobillo, que es el número 1, es el más común. En los dedos de las manos, ya sea por una hiperextensión, ya sea hacia atrás o hacia el frente, más común es hacia atrás, ya sea por incluso en los deportes de que avientan el balón y probablemente le doblan los dedos, o al momento de caerse y apoyarse con las manos, es una hiperextensión a nivel de los dedos. Columna cervical, que es más común en accidentes automovilísticos o de motocicleta, que al momento es un chicoteo, al momento de chocar es un chicoteo a nivel de cervicales y ya provocó una esguince. Y articulación en rodilla también al momento de hacer ejercicio o al momento de hacer una caída. Pero el más común es en cervicales y tobillo. Pues aquí es otra imagen del tobillo y hacemos que aquí hay una ruptura en los ligamentos, que este es tercer grado. Así es como se hacen los esguince a nivel del tobillo, ya se puede ser por la parte externa o interna, incluso hacia el empeine. Y así se va a ver el hematoma aparte de la inflamación. Se fijan si se va a ver muy notorio y el paciente va a referir mucho dolor o incluso no va a poder apoyarlo. Y en cuestión de los ligamentos a nivel de los dedos, es igual, están los ligamentos en las articulaciones y uno se rompe, ya sea parcial o total o solamente hay una hiperextensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primeros auxilios si encontramos a un paciente de esta manera? Es aplicar frío local mediante hielo o una compresa fría, esto para disminuir la inflamación y aparte como anestesia local, o sea, disminuir el dolor. Pero para eso primero tenemos que hacer la valoración clínica, ver qué tan
qué grado de esguince es y la movilidad que tiene el paciente. Y siempre priorizar si tuvo un accidente, si hay lesiones cervicales, pues tenemos que inmovilizar la cabeza y acomodar el cuerpo en posición anatómica. 2. Compresión sobre la lesión. O sea, en este caso, si tiene hemorragia, pues también hacemos la compresión directa en la herida. Compresión sobre la lesión, si no hay hemorragia, solamente vamos a hacer un vendaje un poco compresivo para limitar el movimiento de la extremidad y evitar que se complique o, en este caso, los ligamentos vaya a ser una ruptura ya total. Reposo de la zona lesionada mediante una inmovilización de las articulaciones sin disponer de vendas y tenemos conocimientos para ello. O sea, si podemos poner las vendas o tenemos a la mano, pues lo ponemos. Si no, hay que tratar de con tablas rígidas e incluso o simplemente con nuestras manos hay que inmovilizar cierta zona. Elevación de la extremidad afectada. ¿Por qué vamos a elevar? Para disminuir la edematización. Acudir a un centro hospitalario, pues ya para que sea valorado por el médico, hacer estudios de gabinete, una rayos X y ver el grado de la lesión y de ahí iniciar el tratamiento. El tratamiento médico es dependiendo el nivel de el grado de esguince. Primero la exploración física. Ya vemos por la exploración física y vamos a mandar a radiografía para descartar bien y estar más seguros qué grado de esguince es. Vamos a aplicar analgésico antiinflamatorio para favorecer la disminución del edema y hematoma. Tratamiento fisioterápico en fase aguda. O sea, si tu paciente inmovilizaste por cierto tiempo o va a quedar secuelas, hay que mandarlo a fisioterapia para empezar a recuperar la movilidad de ese miembro. Vamos a decirle las posiciones que debe tener para disminuir el edema, disminuir el dolor y favorecer más a la recuperación de la lesión. Inmovilización, pues aquí en primer grado solamente vamos a poner un vendaje de Jones. Vendaje de Jones es el que se va a poner en los esguinces. ¿A qué se refiere el vendaje de Jones? Se pone una capa de algodón plisado y ponemos un vendaje. Volvemos a poner otra capa de algodón plisado y un vendaje otro un poco más compresivo y eso es para inmovilizar el miembro, ya sea a nivel del tobillo, a nivel del codo, a nivel de muñeca o dedos. Y cuando es grado 2 o 3 hay que inmovilizar por medio de férulas de yeso, que es la más común. Hay unos que utilizan ya férulas ortopédicas de bota y pues también va a ayudar, pero en primera instancia vamos a mandarlo a hacer una inmovilización por yeso y también a mandarlo a valoración con el traumatólogo ortopedista para que vea qué tratamiento continúa, si le vamos a dejar la férula de yeso o necesita cirugía para reparar los ligamentos, ya dependiendo la edad del paciente, el peso del paciente y las enfermedades que tenga el paciente. Ejercicios activos para después de la inmovilización empezar a recuperar la movilidad del miembro. Collarín blando en caso de cervicales. En caso de cervicales tuvo un choque, pues ya sabemos que la cabeza chicotea, entonces va a provocar un esguince y vamos a colocar un collarín blando para mejorar la recuperación de los ligamentos a nivel de cervicales. En cuestión del esguince de tercer grado, al existir ruptura de ligamentosos, ya como le comento, tenemos que mandarlo con el ortopedista si requiere cirugía o solamente inmovilizar con cierta férula o una férula de bota. Si se fijan, el del esguince es muy fácil, solamente la clasificación y que el esguince es una lesión a nivel de los ligamentos por una hiperextensión. El primer grado es una hiperextensión, segundo grado solamente es una ruptura parcial y tercer grado es ruptura total de los ligamentos. Los lugares más comunes: tobillo, muñeca, codo, rodilla y dedos y los cervicales. Sale que es donde estamos más expuestos y porque como los miembros los tenemos un poco más largos y al momento de impacto o caída
somos los que utilizamos para protegernos, ya sea cara o nivel del tórax. Ahora vamos con fractura. Fractura es la discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, o sea, una contusión, fuerza o tracción cuyas intensidades superan la elasticidad del hueso. Golpes, fuerzas se refiere a contusiones y tracciones también es una contusión, pero la tracción es cuando a lo mejor es apachurrado por una máquina o un ejemplo al momento de que le tiran, no sé, un puñetazo a la pared, se comprime a nivel de los huesos y como hay mucha compresión, tienden a romperse los huesos. Esto se refiere a una tracción. Se clasifican también según el estado de la piel, según la localización y según el trazo de la fractura. Entonces aquí ya fractura estamos hablando de la lesión a nivel de los huesos, que hay una ruptura y dependiendo ahorita el trazo que tenga la fractura. Un ejemplo, en el estado de la piel va a ser solamente abierta o cerrada. Cerrada, o sea, hay una fractura, pero la piel está íntegra. Y abierta, que la misma fractura al momento de ser movilizado o el impacto, el mismo hueso va a ser una ruptura de ligamentos, depende del tipo de la lesión, tendones, vasos sanguíneos y la piel. Entonces la herida va a ser expuesta porque visiblemente tú vas a ver la herida y vas a ver el hueso fracturado. Cuando es un hueso fracturado o y provocando una herida y que se va a clasificar como fractura abierta o expuesta, eso lo requiere a nivel de mandarlo a nivel de quirófano, ya que tienen que reparar todos los tejidos, tendones o vasos sanguíneos y tiene más riesgo de infección. Y en cuestión de las hemorragias, perdón, de las fracturas cerradas, pues solamente hay que hacer una tracción y inmovilizar el miembro. Abiertas cuando a través de una herida abierta el hueso fracturado sale. Se produce cuando una extremidad se dobla de tal manera que el hueso termina perforando la piel, cuando un objeto golpea una extremidad y lesiona la piel, las partes blandas y el hueso. Son las más peligrosas porque conllevan riesgo de infección y de hemorragia. Si tu paciente tiene una fractura expuesta, pues vamos a aplicar compresión si tiene una hemorragia activa, pero trata de no dañar o manipular más el hueso porque podemos fracturarlo o poner en riesgo el miembro completo de en donde está la lesión. Igual aquí está otra imagen de tipo de clasificación de las fracturas abiertas. Hay unas que nada más van a tener una perforación pequeña, hay unos que ya empieza a hacer una lesión un poco más grande porque solamente la punta del hueso se lesionó las capas de la piel, aquí a lo mejor ya está una herida más grande y el hueso ya se ve expuesto. Y aquí se ven dependiendo del nivel de la lesión y el nivel del hueso, pero dependiendo del impacto y el hueso en el cual lesionó va a ser el tamaño de la herida. Y las cerradas son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior, ya que la piel no ha sido dañada. Entonces esas simplemente hay una fractura y por medio de la radiografía vamos a ver cómo está la fractura y no va a haber herida. Puede haber heridas pero solamente abrasiones, pero esas son extras a lo mejor al impacto o a la caída, o sea una contusión. Según el trazo de la fractura existen transversales, oblicuas, longitudinales, ala de mariposa y con minuta. Que estas son las imágenes. Ahorita les voy a enseñar otra imagen de acuerdo a cada una. Transversales son perpendicular al eje longitudinal del hueso. Oblicuas, ángulo mayor o menor de 90 grados con el eje longitudinal del hueso. Longitudinales siguen el eje longitudinal del hueso. Ala de mariposa, dos líneas de fractura oblicuas forman ángulo entre sí, delimitando un fragmento de forma triangular. Y con minutas, múltiples líneas de fractura formando numerosos fragmentos óseos. No es necesario que se aprendan cada uno, pero sí para identificar el grado.
Un ejemplo, la oblicua pues es longitudinal. Estas son las más fácil recuperación y se hacen esas atracciones más fáciles y recupera más pronto el paciente. Con minutas, si se fijan, hay muchos fragmentos. Si no se pueden unir los fragmentos, aquí es necesario poner una placa para unir el hueso. Espiral o de mariposa, el espiral pues es literal una espiral, o alas de mariposa forman un triángulo y eso te va a provocar también una fractura un poco complicada en la cual puede provocar placas o tornillos o simplemente varios meses de inmovilización. Y compuesta pues es igual, que es parecida a la oblicua, solamente que aquí ya hay la separación total. Y que lo que vamos a hacer, una tracción, o sea, estiramos de la parte externa y la parte interna, estiramos con dos, ya sea el médico o enfermero, estiramos hasta que el hueso quede unido. Aquí hay otro ejemplo, en este caso es del tallo verde. Tallo verde es lo que rodea y lo protege el hueso. Y también hay unas fracturas, ya sea con minutas, y estas también no son muy difíciles de recuperación, pero pues también sí requiere inmovilizar al paciente. Signos y síntomas, primero que nada, pues el dolor por el impacto de la contusión y del objeto, edema a nivel de la lesión, impotencia funcional, deformidad en el miembro o la lesión en donde fue la contusión, deformidad que se refiere que va a haber edematización, más aparte va a haber crepitación a nivel del hueso. O sea, crepitar es que al momento de moverlo es forma de chasquido, vas a escuchar un ruido, o que al momento de moverlo tú vas a sentir las vibraciones del hueso de que no está unido. Hematoma, crepitación, que es la misma, al momento de valorarlo vas a ver si está deforme. Lesión nerviosa, ya que a lo mejor la fractura, el hueso fracturado lesionó el nervio y puede provocar una ruptura del nervio. Entumecimiento y cosquilleo, o sea, al momento de que no lesionas nervios, lesionas ligamentos y lesionas vasos sanguíneos, no va a haber una irrigación y los impulsos nerviosos no van a llegar a cierta zona porque están interrumpidos. Y por eso vas a sentir el entumecimiento y cosquilleo por falta de movilidad, falta de irrigación sanguínea y falta de actividad nerviosa. Ruptura de la piel con el hueso que protruye, o sea, una fractura con herida expuesta o una fractura expuesta. Y una infección por el riesgo de la herida y fiebre, porque también un ejemplo, si presenta múltiples fracturas, probablemente tiene una hemorragia y creo que va a hacer una respuesta febril porque es algo ajeno al cuerpo que tu organismo no va a reconocer y por lo cual la respuesta del sistema inmune va a ser la fiebre. O incluso al momento de tener una contusión, ya sea que un objeto esté obstruyendo o se clave en alguna parte del cuerpo, más aparte provocó una fractura, eso va a ser más rápido de infectar porque es algo externo que está dentro de tu organismo. Aquí es otro ejemplo de las fracturas. En primeros auxilios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero la evaluación clínica. Tranquilizar a la persona afectada y explicarle lo que se realizará, ya que ellos van a entrar en pánico, van a estar nerviosos o incluso no van a querer que los toques por el nivel del miedo o el dolor, el grado del dolor que tiene el paciente. Tenemos que aplicar frío local en zona afectada, por lo mismo disminuir el dolor, anestesia local y disminuir el edema y el hematoma. También si hay hemorragia, pues ya sabemos que favorecemos la vasoconstricción y favorecemos también a la coagulación. Evitar movimientos innecesarios del zona afectada porque podríamos agravar la lesión, o sea, nada más hay que movilizarlo y no moverlo mucho o tratar de arrastrarlo, ya que podemos empeorar la lesión o provocar alguna lesión agregada.
retirar objetos personales con anillos, relojes, porque debido a la inflamación no podrían comprimir vasos sanguíneos y dificultar la circulación. O sea, no vamos, debido a la inflamación, no tenemos que sacar este tipo de objetos, ya que puede quedar obstruyendo los vasos sanguíneos e incluso en una fractura expuesta, si hay mucha hemorragia y si dañó vasos sanguíneos, pues la sangre no va a irrigar a la parte inferior o externa del cuerpo y por lo cual va a haber una restricción de flujo y nuestro órgano y nuestros tejidos van a estar dañados y tienden a ponerse morados. A eso se refiere a que falta de flujo sanguíneo y tiene que llevar inmediatamente a quirófano porque puede provocar daño permanente. Inmovilizar la extremidad donde se sitúa la fractura, vendaje, inmovilizar, perdón. Entonces vamos a aplicar en donde está la fractura o donde se sospecha la fractura, un vendaje, tabla rígida o material rígido. Todo eso para inmovilizar, para que llegue ambulancia y lo traslade al área de urgencias y poder hacer el estudio y aplicar ya sea férulas o enviarlo directamente a quirófano. El objetivo del tratamiento es restitución anatómica, o sea, recuperar el hueso lo más rápido posible y colocarlo en la zona correcta, o sea, ya sea por medio de la férula, unir los huesos para que se consolide, o sea, que empiece a cicatrizar el hueso. La consolidación es la cicatrización del hueso ya que están unidos, pero al momento de sacar rayos X va a quedar la cicatriz y se va a notar la cicatriz y se va a ver que anteriormente ya tuvo fractura en ciertas zonas. Adecuada funcionalidad, o sea, recuperar la función, la movilidad del miembro. Sin deformidad, o sea, que dejemos lo más íntegro posible el miembro. Hay algunos casos que sí van a quedar deformes los brazos, las manos, porque la consolidación no fue muy buena del hueso o fue la mala práctica ya sea el cirujano o del médico que al momento de inmovilizarlo puso mal la férula. Y actividad física normal, pues a volver a nuestra vida cotidiana y a nuestras actividades diarias con la misma función y sin tener alguna complicación o lesión que pueda ya ser permanente por el resto de tu vida. Tratamiento general, pues hay que asegurar signos vitales que estén estables en caso de hemorragia y que no llegue a un shock hipovolémico. Vamos a ver permeabilidad de la vía aérea, que haya una buena ventilación, que haya una buena circulación, ya sea en frecuencia cardíaca y TA, y valorar otras lesiones si aparte de la fractura en alguna parte tiene algunas otras heridas o otro miembro del cuerpo, algún otro tejido se ve dañado o incluso deforme o que trae una fractura expuesta a nivel del peroné pero no puede mover la cabeza, entonces puede ser que también haya un esguince a nivel de cervicales. Evitar hemorragia, pues hacemos una compresión tratando de no dañar o fracturar más el hueso. Inmovilizar con vendajes y material rígido. Tratamiento general, pues en las fracturas ya tenemos que llevar a cabo una aplicación de una férula previamente con un estudio radiográfico. O sea, vamos a mandar a hacer una rayos X para ver el grado de la fractura a nivel de donde está la fractura y qué tanto está fragmentado el hueso. Tratamiento sintomático, pues vamos a aplicar AINES, que es AINE antihistamínicos no esteroideos, o sea, paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco y naproxeno. Lo más común es en estos casos vamos a aplicar diclofenaco, ketorolaco, que son más fáciles para disminuir la inflamación y el dolor. Fase del tratamiento, pues tenemos que hacer una reducción, o sea, la reducción se refiere a que tenemos que contraer los huesos, el hueso fracturado para tratarlo de poner en el mismo lugar, uniendo los dos extremos de los huesos. Después, ya que están unidos el hueso fracturado, inmovilizar o contención, o sea, vamos a poner un vendaje y aplicarla
o colocar una férula, dependiendo en donde esté la lesión. En caso de dedos, pues ya sabemos que hay férulas de pinza que solamente se compran y ponemos la pinza y nada más inmovilizamos. Para poner un collarín a nivel de cervicales, férulas en extremidades, ya sea de yeso o de bota. Ese es dependiendo también el grado de la fractura. Y después mandar la rehabilitación para favorecer o mejorar más rápido la movilidad de la estructura ósea dañada. La reducción de la fractura, pues lo que les digo, consiste en manipularla hasta lograr una relación anatómica deseable para conseguir una buena función y acelerar la consolidación, o sea, unir los dos extremos de los huesos fracturados para que se vuelvan a unir y cicatrizar lo más rápido posible. Método de la reducción, pues la reducción cerrada es la maniobra manuales o con una tracción mecánica sin abrir el foco de fractura, o sea, como les comentaba, el médico se pone en un extremo, el enfermero o el otro médico se pone en otro extremo. ¿Y qué tenemos que hacer? Jalarnos cada uno por el lado contrario hasta que el hueso vuelva a regresar a su este, zona específica o a la otra parte del hueso fracturado. Y la reducción abierta pues es manipular por medio de cirugía. Abrimos tejidos, vemos el hueso y empezamos a unirlo lo más anatómico posible. Ya sea que hay unos que los unen por medio de este, placas, tornillos, o solamente por medio de unimos y cerramos herida y colocamos la férula. Pero cuando se hace cirugía, lo recomendable ya es poner este clavos o ya sea la placa, dependiendo qué tan conminuta esté la fractura. Inmovilización y contención. Inmovilizar es impedir que los extremos fracturados se muevan, o sea, por medio de férula. Contener, reducir el movimiento, pero sin impedirlo totalmente. O sea, aquí puede ser que se pongan solamente venda, o sea, vamos a reducir el movimiento, pero todavía puede mover un poco la extremidad. Estabilizar, impedir que su desplazamiento progrese, o sea, estabilizar, o sea, que la fractura al momento de hacer la reducción no empiece a empeorar o empiece a hacerse más grave la lesión. Reducir el dolor y procurar una conciliación en buena posición. Yesos y similares. Los vendajes y férulas convencionales se elaboran mediante la impregnación de criolina con yeso de París, fibra de vidrio impregnada con resina de poliuretano, y tienen como ventaja que son materiales más duros, ligeros y resistentes al agua. Pues lo más común es que utilizamos en los hospitales o en el área de urgencia es de yeso. Ya regresando a práctica, pues vamos a hacer cada quien cómo se hacen las férulas de yeso y cómo se colocan. Pero en sí es el más común. ¿En qué consiste la férula de yeso? Vamos a colocar una venda de guata que parece un papel. La hacemos la medida que va a estar la férula de la extremidad. Hacemos dobleces en Z. Posteriormente tomamos vendas de yeso, ya sea 3, 4, 5, 6, dependiendo el peso del paciente, la edad del paciente. Vamos a ver el número de vendas de yeso. Hacemos igual encima de la guata, dobleces en Z, y el yeso lo vamos a envolver con otra venda de guata, todo en espiral, que quede bien protegido, y luego mojamos todo el yeso completamente y lo exprimimos un poco. No quede bien seco o bien exprimido, ya que vuelve a ponerse rígido y ya no se puede manipular ni colocar en el miembro o en la lesión de tu paciente. Y ya posteriormente, ya que lo moja, lo pones arriba de los primeros vendas de la venda de guata, y llevamos y colocamos ya sea en tobillo, y ponemos el vendaje un poco compresivo para que sostenga
la venda. Todas las férulas y la colocación de férula lo hace el médico, pero pues nosotros podemos asistir al médico y tenemos que tener el conocimiento de saber cómo se hacerlo, pues en caso de emergencia podemos ayudar al médico. Un yeso bien almohadillado con una adaptación suave y con 3 puntos correctos de fijación puede proporcionar una inmovilización satisfactoria. O sea, si se fijan, aquí es donde va a ir está acolchonado nuestra férula y aquí es donde va a ir nuestra guata y posteriormente arriba el yeso. 3 puntos se refiere a que vamos a poner el vendaje del miembro desde lo distal a lo proximal. Entonces hay que tratar de que la fractura esté en medio, pero hacer el vendaje lo más extremo posible para que esté la misma fuerza en los 3 puntos y no se vaya a fracturar o no vaya a conciliar en mala posición y quede en deformidad después de la recuperación, o simplemente mi férula no vaya a servir y el hueso quede inestable de nuevo. Estas son las camas especiales que usan en área de ortopedia para inmovilizar y sostener las extremidades dañadas. Aquí se fijan, este es en cirugía, cómo vamos a colocan los clavos para unir el hueso dañado, la extremidad del hueso dañado, o simplemente por medio de placas. Las placas, ¿qué es lo que hacen? Quitar los huesos con minutos y poner una placa que va a unir el extremo de un hueso al otro. ¿Cuáles son las complicaciones a nivel de la fractura? Pues que también haya una lesión nerviosa y que ya pueda perder la inmovilidad o tarde la recuperación. Acortamientos, o sea, de que pierden una parte del hueso y los miembros pueden quedar después de la recuperación un poco más corto que el otro. Y es por eso que tienen más fácil pérdida de la movilidad y son inestables al momento de pararse o sostener algún objeto. Infección por ruptura de la piel con el hueso que protuyó, o sea, en las fracturas expuestas. Y compresión vascular, ya sea que el hueso al momento de fracturas está obstruyendo el flujo sanguíneo, ya que está apachurrando algún vaso sanguíneo, o la mala colocación de férulas. Creo que férulas, yo creo que es uno de los subtemas más revoltosos y un poco más de tratamiento. Pero en sí ya sabemos que fractura solamente es a nivel del hueso, que es la pérdida de la continuidad del hueso, ya sea muy pequeño o muy grave la descontinuidad. Ya dependiendo de la clasificación de la fractura, vamos a ver si está abierta o cerrada. Abierta ya saben que es una herida, que por medio de la herida vamos a ver o tocar el hueso fracturado. Cerrado, que la piel está íntegra y tenemos que tomar a fuerzas el rayos X para ver cómo está fracturado el hueso. Y también que tenemos que poner férula, si hay una fractura expuesta tenemos que enviarlo a quirófano, que si por medio de la férula de yeso no se recupera, tendría que llevar a quirófano para poner clavos o una placa. En luxación es pérdida completa del contacto entre dos o más superficies articulares. Entonces, esguince, ligamentos, fractura, huesos y luxación, articulaciones. Infiere una pérdida de su inestabilidad biomecánica. Si se fijan, articulación normal. Aquí están los cartílagos, donde está la articulación, el hueso y los ligamentos que unen los dos huesos a nivel de la articulación. Entonces, el esguince hay un estiramiento, o sea, una hiperextensión de los ligamentos, pero no está roto. Esguince con fractura, el ligamento, fue una ruptura del ligamento, más aparte se llevó una parte del hueso ya sea de la articulación o del hueso dañado. Si se fijan, este es hueso y este es ligamento. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Inmovilizar y con cirugía unir el ligamento con el hueso. Y la luxación, hay una hiperextensión a nivel de los ligamentos, pero no son
rotos, solamente al momento de hacer una hiperextensión y regresar al lugar, los huesos y la articulación no quedan unidas correctamente y hay una dislocación. Causas principales de traumatismos directos, o sea, las contusiones. Traumatismos indirectos, ya sea por una distensión, o sea, que a lo mejor jugando te jalan, o a lo mejor el impacto o estiramiento de algún brazo. El codo de niñera es el más común a nivel de los pediátricos, que las mamás o una persona mayor jala al niño de la mano y lo alza o simplemente lo jalonea, y el nivel del codo hay una luxación, o sea, la articulación del codo se disloca. Es por eso que no deben de hacer los estiramientos con estos pequeños, porque es muy común. Desgarre parcial o desgarre total, o sea, aparte de que hay una luxación de las articulaciones, los músculos se pueden ver dañados. Avulsión ligamentosa y esguince ligamentoso, o sea, aparte de que hay una luxación, puede ser avulsión, o sea, los ligamentos quedan totalmente, los ligamentos quedan totalmente hiperextendidos, ya no tienen elasticidad, o hay una ruptura este, parcial o solamente una hiperextensión a nivel de los ligamentos. Pero en sí, estas son, como les diré, consecuencias, o puede ser consecuencias de una luxación, o esas son la etiología que puede llevar a una luxación. Puede ser de una a otra o viceversa. Trauma directo, o sea, la contusión, es el golpe directo sobre la articulación. O sea, que me caigo y mi hombro se golpeó directamente con el piso. eh, y por el medio del impacto las articulaciones se separan. Membrana sinovial reacciona produciendo derrame, sangre más líquido sinovial. O sea, más aparte de la contusión, va a haber sangrado y líquido sinovial saliendo de las estructuras y haciendo un derrame a nivel de las células, una extravasación, perdón, que salen los líquidos fuera de las células o de los conductos o de los vasos sanguíneos. Y esguince ligamentoso sobre estiramiento de un ligamento provocando derrame parcial o total sin pérdida de la estabilidad de la articulación, o sea, un estiramiento del ligamento. Y abulsión ligamentosa sobre estiramiento provocando arrancamiento de la iniciación, o sea, del ligamento, ya sea parcial o total. Diagnóstico por la exploración física, la anamnesia y el interrogatorio. Exploración física, exploración radiológica. Aquí en el caso de las luxaciones, al momento de hacer la palpación y la inspección, se va a ver literal un hoyo sumido a nivel de la articulación, o sea, que refiere que las dos articulaciones y los huesos no están unidos. A simple vista y al momento de palparlo, se va a detectar que es una luxación. Pero no vamos a poner prueba de luxación hasta que tengamos una radiografía, vamos a seguir el diagnóstico correcto, luxación. Al momento de hacer una exploración física va a haber mucho dolor, ese sí es mucho dolor porque no está unida la articulación. Inflamación, presencia o ausencia de pulso distal, por lo menos de que a lo mejor también dañó vasos sanguíneos, o al momento de la hiperextensión quedan un poco contraídos los vasos sanguíneos y es muy lento el flujo. Dificultad para utilizar o mover normalmente, por lo menos de que está desconectadas las articulaciones. El paciente al momento de dejar caer el brazo no va a tener fuerza para levantarlo y literal va a estar el miembro de un lado a otro porque no tiene estabilidad de la articulación. Deformidad de la articulación afectada, calor, hematoma o eritema en las zonas lesionadas, que eso es muy común en todas las contusiones. Aquí si se fijan, pues esas son la parrilla costal, y aquí está una articulación, aquí es a nivel del hombro. Aquí esta radiografía está íntegro el paciente, o sea, no tiene ningún daño. Y aquí es la luxación. Si se fijan,
aquí está unido y va en forma circular el extremo. Y aquí hay un hundimiento, o sea, les dije que se sentía un hoyo al momento de tocarlos, literal los dedos pueden sumirse hasta la parte interna y tocar los dos extremos de las articulaciones. Pero a simple vista se va a ver que es una luxación. Y el miembro inferior el paciente no lo va a poder mover, va a tener que utilizar o llegan así con esta mano sosteniendo el brazo a nivel del tórax. Aquí otra luxación a nivel de los dedos, de las falanges. Si se fijan, se separa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer rápido aquí? Una reducción. Estiramos el dedo para que vuelva a regresar a su articulación. Se vuelvan a unir las articulaciones en posición normal. Claro que ya después de hacer la reducción se va a empezar a dematizar un hematoma por lo mismo de la lesión. Pero ya regresando rápido las articulaciones es más fácil la recuperación. Si tu paciente llega con horas de evolución de que ya está luxado, es más difícil poder regresar las articulaciones o se va a complicar el paciente ya que está más rígido y tendríamos posiblemente que enviarlo a cirugía o con el trauma. Después de 3 luxaciones en la misma parte del cuerpo, ya tiene que valorar trauma para ver si requiere una placa y mandarlo a cirugía, porque no es normal que se te esté dislocando cierta parte del cuerpo varias veces o por cierto periodo de tiempo. Entonces eso ya requiere cirugía. Aquí se ve otro tipo este es a nivel de la rodilla. Si se fijan, aquí está la articulación normal que une. Los ligamentos no se alcanzan a ver porque aquí es radiografía, solamente se ve estructuras óseas. Los ligamentos, esto embona uno tras una articulación con la otra. Y aquí al momento de una hiperextensión, una contusión, si se fijan la articulación, los dos huesos salen y aquí probablemente hay una ruptura de los ligamentos. Entonces sale la articulación, los huesos de uno al otro. ¿Y qué tenemos que hacer? Una reducción, o sea, jalamos este hueso hacia arriba y este hueso hacia abajo para que volvamos a regresar a esta posición, el hueso y la articulación. Primeros auxilios, modo de actuación está ante una luxación es primero la exploración física, aplicar frío local para lo mismo, inmovilizar la extremidad afectada, por ejemplo, con un pañuelo grande en codo de una extremidad superior, o sea, para inmovilizar y el miembro como no va a tener fuerza y no está conectado, no va a poder poner rígido el miembro y va a estar al momento de moverse o caminar, el miembro va a estar moviéndose de un lado hacia otro y va a empeorar la lesión. No reducir nunca la luxación intentando poner hueso en su sitio. Si no podemos hacer la reducción solos o no sabemos hacer la reducción, mejor no hay que hacerla. Porque podemos lesionar los nervios o vasos sanguíneos y provocando una hemorragia y afectar más la luxación o enviarlos directamente a quirófano porque hicimos mala maniobra y dañamos más los tejidos. Trasladar directamente a centros sanitarios a urgencias, ya que requiere atención rápida de urgencia. Tratamiento. Aliviar el dolor por medio de AINES, obtener y mantener una posición satisfactoria hacia una reducción, permitir y estimular la consolidación, o sea, después de la reducción, inmovilizar el miembro y favorecer la consolidación, o sea, que empiece a cicatrizar las articulaciones y restablecer una función óptima, o sea, para que el paciente vuelva a hacer su función y mover el miembro sin ningún problema. Reducir la lesión hasta restaurar la congruencia articular, lo mismo inmovilizar la zona de tiempo necesario, uso de AINES para el dolor y no usar corticosteroides. Corticosteroides no lo debemos usar ya que como es antiinflamatorios, pero lo recomendable es AINE porque hay una respuesta a nivel del músculo y de los tejidos que los corticosteroides lo que van a hacer es retardar el proceso por el nivel por el tipo de medicamento que aparte de los corticosteroides, son más utilizados solamente en inflamaciones o lesiones, un ejemplo, alveolares, vasos sanguíneos, y no de extremidades o de huesos. Y ese es el vendaje. Después de hacer una reducción del hombro de la imagen anterior, tenemos que hacer un vendaje
en esta parte del miembro. Tenemos que cubrir todo el brazo y antebrazo y hombro. Este vendaje se llama Belpao o Belpo, así se pronuncia. Posteriormente también vamos a ver el tipo de vendajes y cómo vamos a hacer los vendajes, que eso lo vamos a ver en la práctica. Vamos a hacer los vendajes uno con otros. Y estos son férulas ya ortopédicas que te van a llevar a cabo la inmovilización de cierto este, miembro o extremidad. Pero sí que les quede muy claro. El Belpo es para reducción de hombros. El Jones es para esguinces de primer grado a nivel de tobillo, codo, muñeca, que es la aplicación de algodón plisado y vendaje. Y aquí solamente se pone en el Belpo puro vendas. Es recomendable poner vendas del 10, del 15 o incluso este 2 o 3 para que quede bien inmovilizado nuestro miembro. Se hace la reducción y rápido tenemos que hacer la inmovilización, porque si esperamos la articulación se puede mover y otra vez a dislocar los huesos. Pues sí, este es el tema de contusiones. Eh, no está difícil el tema, solamente es cuestión de leer, identificar cada uno y la clasificación de las contusiones. Posteriormente vamos a ver los vendajes, cómo hacer las férulas para que quede más claro. Pero sí tiene que quedar más claro que el esguince es en ligamentos y que se clasifica en 3 grados. El primer grado es solamente una hiperextensión, segundo grado ruptura parcial y tercer grado ruptura total. Primer grado solamente vamos a poner un vendaje de Jones. Segundo y tercer grado vamos a poner inmovilizar con férulas y el grado 3 incluso puede llevar a cirugía. Fracturas es la discontinuidad del hueso, de la estructura ósea, que tenemos que tomar siempre radiografías para los tres para ver qué tan grave está la lesión, que se clasifican en fracturas expuestas o cerradas, o abierta o cerrada, que la abierta es una herida que se ve el hueso y cerrada es que no hay daño a nivel de los tejidos de la piel. Y luxación es la separación de las dos articulaciones que hacen una dislocación de los huesos. Pocamente este es el resumen. El examen no va a estar difícil, es un tema un poco fácil, pero nada más es cuestión de identificar cada uno y el tipo de tratamiento que se lleva de cada uno. Pues sí, es en todo y espero que hayan aprendido algo. Vean el video si tienen dudas. Igual voy a pasar la presentación para que lo impriman y sigan leyendo. Y yo sé que a lo mejor se les hace un poco difícil porque no estamos en práctica y de forma presencial, pero pues lamentablemente está la situación y pues tenemos que echarle ganas y pues simplemente estudiar y que sea lo más pronto posible que regresemos para empezar con práctica y quede un poco más claro. Pues este es todo del tema de contusiones y ya posteriormente ya se acabaría el tercer parcial y ahora seguiríamos en cuarto parcial y faltaría cuarto parcial y el examen final para sacar su promedio por el cual salen del semestre. Pues es todo y muchas gracias chicos. Cualquier cosa, cualquier duda, mándenme mensaje para tratar de resolver las dudas lo más pronto posible.